Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de razonamiento matemático y hoy vamos a ver el tema de sucesiones, ¿ok? Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo estás, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que son las sucesiones. Disculpen, ok, ahí está. Dice que las sucesiones son conjuntos ordenados de números, donde cada elemento tiene un orden designado. Es decir, a cada uno le corresponde un ordinal. Luego dice, por lo general se considera un término representativo de toda la sucesión llamado término enésimo, que se simboliza, ¿ok? Con esto que está de color amarillo, ¿verdad? T sub n, donde n indica la posición que ocupa cada elemento, como también el número de términos, ¿ok? Entonces, ya he explicado un poco qué es la sucesión, vamos a pasar a los tipos de sucesiones, o también se le puede decir progresiones. Entonces, las sucesiones aritméticas. Las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas tienen esta forma, en donde los elementos, ¿ok?, están distanciados o separados por una razón. Esa razón es constante. En este caso, en una sucesión aritmética, la razón se suma o se resta, ¿ok? Esa es la característica de una sucesión aritmética. Bien, también tenemos en la sucesión aritmética lo que es el término general. ¿Cómo era el término general? Bueno, muy fácil. Aquí te explico la fórmula. La fórmula está dada por a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón, ¿ok? Para hallar el término general. O también podemos aplicar la siguiente. A sub n igual a sub 0 más n por la razón. Donde, ¿ok? A sub n, ¿qué significa? El término enésimo o último término de nuestra sucesión. Luego el a sub 1 es el primer término de la progresión o sucesión. N es el número de términos, como lo decía aquí el concepto al inicio, ¿verdad? Y R es la razón, ¿ok? Cabe recalcar que la razón es una constante. Está constante, ¿verdad? Ya. Ahora, para hallar también la suma de términos en una sucesión aritmética, tenemos la siguiente fórmula, ¿ok? Suma de términos, aquí tenemos la fórmula. Entonces, la suma de términos de una sucesión o progresión aritmética, como lo quieran llamar, es igual a sub n, que ya sabes qué significa sub n, término enésimo, ¿verdad? Más a sub 1, que es el primer término, todo esto sobre 2 multiplicado por n, por el número de términos, ¿ok? Bien. Ya he explicado ahora lo que es sucesión aritmética, vamos a pasar a lo que es sucesión geométrica o progresión geométrica, ¿ok? Entonces, la progresión geométrica tiene esta forma. Tenemos los elementos de la progresión en el cual la distancia por la cual están separados está dada por una razón. En este caso, en la sucesión geométrica, la razón se multiplica. Profe, ¿y se puede dividir? Claro que sí. Tú sabes que la multiplicación, si yo, digamos, tengo un número, lo invierto nomás y se convierte en multiplicación, ¿verdad? Si tendría yo división, lo que hago es convertirlo a la inversa, en una fracción, y se convierte en una multiplicación. ¿Ok? Es lo mismo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el término general de una sucesión geométrica, que está dado por a sub n. Ya sabemos ya qué significa sub n. Este índice, por así decirlo, va a representar para todo lo que vamos a explicar ahorita, ¿ok? Entonces, a sub n representa el término enésimo o término general, ¿ok?, de una sucesión, en este caso geométrica, como estamos explicando, y va a ser igual a, bueno, acá es el primer término, ¿ok? Faltó el 1, a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, ¿ok? Bien. Es la única fórmula que hay, me parece, y luego vamos a pasar a lo que es la suma de términos en una progresión o sucesión geométrica, que está dada por lo siguiente. La suma de términos en una sucesión geométrica es igual a sub 1 por r a la n, que r es la razón y en el número de términos, menos 1, todo esto sobre la razón menos 1. Luego tenemos también la suma de términos de una sucesión infinita. ¿Qué quiere decir esto?
cuando no tenemos, digamos, el último término, ¿verdad? Pero esto cabe recalcar que esta fórmula solo funciona si el R es menor a 1, ¿ok? Es pequeñito. ¿Ok? Entonces, la suma de términos de una sucesión geométrica infinita es igual a primer término sobre 1 menos la razón, ¿ok? Y también tenemos, bueno, esto no corresponde a suma de términos, pero esta es una fórmula bastante también aplicada, que la suma de términos, ¿ok? El término 2 elevado al cuadrado es igual a al producto del término 1 por el término 3, ¿ok? Es una propiedad o una fórmula también aplicada, muy aplicada, ¿ok? Bien, vayamos con lo que son las sucesiones cuadráticas. Entonces, vamos a poner lo que es una sucesión cuadrática. Supongamos que tenemos una sucesión original de esta forma. ¿Por qué se le dice cuadrática? Porque la razón yo la encuentro en el segundo, digamos, en la segunda posición, digamos, algo así, ¿ok? Por ejemplo, aquí n y p son diferentes, pero en la segunda línea encontramos la razón que va a ser constante, ¿ok? Tenemos entonces nuestra sucesión original, que en este caso lo hemos puesto, y para ello hallar el término general en una sucesión cuadrática es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Ya, te preguntarás, ¿de dónde saco a, b y c? N ya lo conocemos, o lo vamos a conocer, porque n es el número de términos, ¿ok? Entonces aquí ya está conocido. Entonces, ¿cómo saco a y b y c? ¿Ok? Para eso, como tenemos una sucesión cuadrática, lo que hacemos es retroceder de la sucesión original un campo hacia atrás. Entonces vamos a trazar una línea de esta manera y vamos a retroceder entonces un elemento anterior a nuestra sucesión original. Entonces si tenemos a sub 1 vamos a tener que a sub 0, ¿verdad? Luego, aquí como en la primera línea son diferentes las razones, vamos a ponerle m. Y luego, ya sabes cómo es cuadrática, en la segunda la razón es constante, ¿verdad? Entonces, ¿el a sub 0 qué me va a representar en este caso? El a sub 0 me va a representar el valor de c. Luego, el m, ¿qué me va a representar? El m me va a representar la suma de a más b. Y el r me va a representar el valor de 2a, ¿ok? Y todo eso, esto sería todo con respecto a lo que es la teoría en lo que es sucesiones, ¿ok? Entonces vamos a ir a resolver problemas de aplicación, problemas tipo examen, ¿ok? A 40, ¿cuánto hay? 20, ¿verdad? De 40 a 67 hay 27. De 67 a 101 hay 34, ¿verdad? Hay 34 espacios que están separados. Por lo tanto, si te das cuenta, no tenemos una razón constante. Entonces seguimos buscando en la segunda línea. Tal vez encontremos algo. Y si te das cuenta, del 13 al 20, ¿cuánto hay? Hay 7 campos, ¿verdad? Luego, del 20 al 27, ¿cuánto? Hay 7. Ah, creo que ya lo encontramos, ¿verdad? Va a ser más 7. De 27 a 34 también hay más 7. Por ende, de 34, como la razón ya hemos encontrado que es constante, vamos a tener que sumar 34 más 7, ¿verdad? Por ende, ¿cuánto es? Es 41. Ahora, a mí me están pidiendo hallar la secuencia que seguía después de 101. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, sumar, ¿verdad? 101 más 41. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser ¿cuánto? 142. Problema sencillo, ¿verdad? De examen. Entonces, problema número 2. Nos dice hallar el término que ocupa el lugar 18 de la siguiente progresión aritmética. Sabes que progresión o sucesión es lo mismo. Entonces vamos a colocar nuestra progresión aritmética más grande. ¿Ok? De esta manera. Luego, vamos a ver en cuánto es la razón. Si la encontramos primerito o capaz es una cuadrática, no sabemos. Entonces, de 20 a 14, ¿cuántos espacios están retrocediendo en este caso? Está retrocediendo menos 4, ¿verdad? Y de 16 a 12, ¿cuántos espacios está retrocediendo? También está retrocediendo menos 4. Por ende, nuestra razón, como podemos ver con los datos que nos ha dado, es constante, de menos 4, ¿verdad? Bien. Ahora, para hallar nuestro término enésimo, nuestro término 18, que puede ser como un término enésimo, lo que vamos a hacer es primero identificar
cuál es el A sub 1, el A sub 2 y el A sub n. En este caso el A sub 1 es nuestro primer elemento de nuestra sucesión y el A sub n va a ser nuestro término, en este caso 18, ¿verdad? Que es lo que queremos hallar. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, como es una sucesión aritmética, tenemos que emplear la fórmula, ¿verdad?, de término general para hallar un término que nosotros querramos. En este caso, la fórmula está dada por esta manera, ¿verdad? Que el término enésimo va a ser igual a sub 1, que es el primer término, que ya lo tenemos, más n. ¿N qué significa? El número de términos, ¿verdad? Menos 1 por la razón. Tenemos todo. Tenemos la razón, tenemos el primer término y tenemos n, que en este caso es 18. Por lo tanto, podemos reemplazar. Entonces, nuestro término 18 va a ser igual a el primer término, que es 20, más, abrimos paréntesis, 18, que es n, la cantidad de elementos que hay en esta sucesión, menos 1 por menos 4. Entonces, hacemos esa sencilla operación y vamos a tener que el término número 18 es igual a 20 menos 68. Por ende, el término que ocupa el lugar 18 va a ser igual a menos 48. Y ese sería el resultado a nuestro problema. ¿Ok? Vayamos con el siguiente problema. Bien, problema número 3. Nos dice sea u sub 0, u sub 1 hasta u sub n-1 una progresión geométrica de razón entera q, tal que q está entre los valores de mayor que 1 y menor que 5. Además nos dice que u sub 0 más u sub 1 más u sub 2 más hasta u sub n-1 es igual a 31. Entonces nos pide calcular el valor de t igual a 3u sub 0 más 2n. Y nos dan las alternativas. Por algo nos dan las alternativas. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a colocar nuestra sucesión o progresión geométrica, como la quieran llamar, de esta manera, ¿verdad? Es la que nos da. Luego, tú sabes que una progresión, voy a despedir al que está tipeando, es progresión geométrica. Tú sabes que una progresión geométrica está dada por la razón por una multiplicación, ¿verdad? En este caso nos están diciendo que razón entera q. Entonces, tú sabes que en una progresión geométrica, si yo multiplico al término, en este caso, u sub 0, los demás términos pueden ser representados por u sub 0 multiplicada por la razón, ¿verdad? En este caso, de esta manera. Puedo representar yo u sub 0, punto y coma, el u sub 1 lo puedo representar como u sub 0 por q. El u sub 2 yo lo puedo representar como u sub 0 por q al cuadrado, ¿verdad? Ya que todo está en base a u sub 1 y los demás vienen multiplicándose por la razón, ¿verdad? A una distancia. Entonces, nuestro u sub n-1 va a ser nuestra multiplicada por nuestra razón a la n-1, ¿verdad? Ok, ahora tenemos que recordar algo. O bueno, también donde nos especifica eso el problema que q pertenece a los z, porque es entero, y además está entre estos dos valores, que es 1 y 5, mayores, ¿verdad? Mayor y menor. Luego, tenemos que recordar esto. Aquí nos dan un dato importante. Aquí nos dan la suma de términos. Entonces tenemos que recordar algo, una fórmula, en lo que hemos explicado, lo que son sucesiones geométricas. ¿Cómo se halla la suma de términos? Bueno, si no te recuerdas, acá la coloco. Suma de términos es igual al término 1 multiplicado por la razón menos 1, todo esto sobre la razón menos 1. Entonces, yo ya tengo el término 1, conozco todo, ¿verdad? Entonces puedo reemplazar. Entonces tendría de esta manera, que 31, ¿por qué 31? Porque aquí me están diciendo que los términos desde u sub 0 hasta u n-1 es igual a 31. ¿Ok? Bien, si te das cuenta aquí es s sub n, ¿verdad? Y te das cuenta que aquí actúa con r a la n. En este caso, como nuestro último término es n-1, en este caso nuestra razón va a estar elevada a la n-1, ¿verdad? Bien, entonces va a ser 31 es igual a u sub 0 por nuestra razón q elevada a la n-1 menos 1, todo esto partido en q menos 1. Luego lo que tenemos que hacer aquí es dar valores, ¿ok? Porque nos están dando un intervalo para la razón q.
Entonces en este caso vamos a probar con el 2. Como para no hacerla larga, ya sabemos que Q va a valer 2, ¿ok? Bien, entonces Q va a valer 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Si Q vale 2, aquí se va a hacer 1. Entonces se puede obviar eso, ¿verdad? Y nos va a quedar de la siguiente manera. 31 es igual a U sub 0 por Q a la n menos 1 menos 1. Ahora, de nuevo tenemos que dar valores. De nuevo, ¿qué valores? Tienes que concentrarte en este número, en el 31 más que todo. Perdón, ya bueno, pareció sin querer. Tienes que concentrarte en el 31. ¿Qué valor puede tomar n para que me dé 31? Tomando U sub 0 un valor mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque comienza o es el primer elemento, ¿verdad? Ya como ya salió ya. N va a tener que tomar el valor de 6. Por lo tanto, si n toma el valor de 6, ¿cuánto sería? Sería 2, ¿verdad? 2 a la 6 menos 1 es 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? Es 32, ¿verdad? Menos 1 sería 31. Por ende, U sub 0, ¿cuánto tendría que ser? 1, ¿verdad? Bien, ya. Luego, lo que vamos a hacer es hallar lo que nos piden. Porque tenemos ya U sub 0 y n también. Entonces, nos pedían 3 U sub 0 más 2n. Reemplazamos y vamos a obtener el valor de t, que es igual a ¿cuánto? 3 por 1, 3, más 2 por 6, 12, 15, ¿verdad? Y nuestra respuesta sería 15. Hay algunos que se podrían confundir y aquí colocar n, ¿ok? Pero no te das cuenta que nuestro último término y nuestra razón están con n menos 1. Entonces, si colocas n, ¿qué sucede? Te va a dar un valor y todavía está en las alternativas, sale 13, ¿ok? Tú lo puedes comprobar, pero ya bueno, ya sabes cómo se hace, ¿ok? Entonces vayamos con el siguiente problema. Bien, problema número 4. Dice, en la siguiente progresión geométrica, que nos dan ahí la progresión medio extraña, hallar el valor de la razón. Este es problema examen uni. Está sencillo, está fácil, chicos. Solo tienes que saber algo. Si te das cuenta, tenemos término 1, le podemos poner término 1, término 2, término 3. Tengo 3 términos. ¿Qué puedo aplicar? Es una progresión geométrica. Había una fórmula, ¿o no? ¿Te acuerdas? Ya la coloco aquí, si no te acuerdas, ¿ok? Esta, ¿verdad? Término 2 elevado al cuadrado es igual al producto del término 1 por el término 3. Tenemos los 3 términos, término 1, término 2, término 3. Pero ¿por qué vamos a hallar o vamos a aplicar esa fórmula? Porque si te das cuenta, nuestra razón está en base a x. Tenemos que hallar x, tendríamos el valor de x y ya sabríamos en cuánto está avanzando, ¿verdad? Y ya tendríamos nuestra razón. Por ende, con esta fórmula vamos a hallar ese valor de x. Entonces vamos a colocar, aplicar nuestra fórmula. Entonces, nuestro término 2, que es 2 a la 2x menos 1, elevado al cuadrado, no te olvides, ¿verdad? Es igual a ¿qué? El término 1, que es raíz de 2 elevado a la x, multiplicado por el término 3. Término 3 es 4 elevado a la 3x menos 2. Pero tú sabes que este 4 lo puedo subir o lo puedo representar como 2 al cuadrado. ¿Por qué lo hago esto? Porque si te das cuenta tenemos 2, 2 y 2. Ah, teoría de exponentes, ¿te acuerdas? Bases iguales, exponentes iguales. Entonces aplicamos, primeramente vamos a, adelante, primeramente vamos a, en el lado derecho, ¿ok? Vamos a multiplicar, como son iguales, tú sabes que esta raíz puede bajar o puede irse como una fracción, ¿verdad? Al exponente, como x medios. Y aquí, bueno, tendríamos 6x menos 4. Como son bases iguales, aplicamos teoría de exponentes, los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 elevado a la x sobre 2 más 6x menos 4. Y aquí queda tal y como está. Ahora sí aplicamos lo que te decía, lo que me había adelantado. Como tenemos en ambas igualdades el 2 como base, por teoría de exponentes sabemos que entonces los exponentes también se pueden igualar. Y viceversa, si tendremos exponentes iguales, las bases también son iguales, ¿ok? Bien, entonces aplicamos esa propiedad de teoría de exponentes. Y tendríamos esta ecuación que está sencilla, de primer grado, no tienen exponente
mayor que 1. Por ende, te lo dejo de tarea para que practiques y vas a calcular el valor de x. ¿Cuánto es el valor de x? El valor de x es 4 quintos. ¿Ok? Ya tengo el valor de x. ¿Ahora qué hago, profe? Ya, muy bien. Tú sabes que en una progresión geométrica la razón está multiplicándose, ¿verdad? Ahora lo que yo voy a hacer es agarrar mi término 2 y dividirlo, perdón. Hacer la inversa, es lo mismo, con mi término 1. Y tendría de esta manera. Entonces luego la razón es q igual a ¿qué? A mi término 2 entre mi término 1. También lo puedes hacer multiplicar tu término 1 por tu término 2, o también tu término 2 por tu término 3, o también tu término 3 entre tu término 2 y así. ¿Ok? Ya ves la forma. En este caso esta forma es más sencilla. Entonces le hemos dividido término 2 entre término 1 y vamos a hallar nuestra razón. Por ende, lo que vamos a hacer es, si te das cuenta, disculpen, si te das cuenta, esa raíz puede pasar de nuevo como exponente, como un medio, ¿verdad? Entonces sería x medios. Entonces, como tendríamos bases iguales, tanto arriba como el numerador como el denominador, podemos subirla a multiplicar, ¿verdad? Bueno, ya. Un pasito más, ahí está el pasito que te decía, que ese raíz podemos representarlo como x medios. Luego, podemos subirlo arriba, como son bases iguales, se van a restar los exponentes, ¿verdad? Por teoría de exponentes. Entonces tendríamos bueno, fácil de resolver, ¿no? Puros números, simplificar, restar. Ya, te dejo la parte operativa, que es sencillo, y tendríamos que nuestra razón q es igual a ¿cuánto? A ver, chan chan. Q va a ser igual a la raíz quinta de 2, ¿ok? Entonces esa sería nuestra respuesta. De problema, examen. Ok, no, vamos a otro problema. Problema número 5. Dice, en la sucesión hallé el término 21, a sub 21 en este caso, y nos dan la sucesión de esta manera. Que a sub 1 es igual a menos 1, a sub 2 igual a 0, y hasta a sub 5 que 25, y sucesivamente. Entonces colocamos nuestra sucesión. Lo primero que hacemos, colocar nuestra sucesión porque tenemos aquí los datos, ¿verdad? Primer término, menos 1, segundo término 0, tercer término 5, cuarto término 14 y quinto término 27. Como nos está pidiendo hallar el término 21 a sub 21, ¿te acuerdas? Tenemos dos tipos de formas, ¿verdad? Bien puede ser una progresión aritmética, si encontramos la razón en el primer orden, o una cuadrática de repente, si encontramos en el segundo orden. Entonces, o quién sabe, también una geométrica, no sabemos. Entonces vamos a ver de cuánto está la razón ahorita. De menos 1 a 0, ¿cuánto hay? Hay un espacio, ¿verdad? Luego, de 0 a 5 hay 5 espacios. De 5 a 14 hay 9 espacios. Más 9, ¿verdad? Se están sumando. Y de 14 a 27 hay más 13. Por ende, te das cuenta que los números son diferentes. Entonces, en nuestro primer orden no hay una razón constante. Entonces, descartamos lo que es progresión geométrica y aritmética. Entonces, ¿qué nos queda? Cuadrática. De repente en el segundo término está. A ver, vamos a ver. De 1 a 4, ¿cuántos campitos hay? Hay más 4, ¿verdad? De 5 a 9, ¿cuánto hay? Hay más 4 también. Y de 9 a 13 también hay más 4. Allá ya encontramos la razón. Es 4, es constante. Es una cuadrática, entonces. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Trazar nuestra línea primero. Entonces tenemos que retroceder un término anterior a nuestro término inicial o término o elemento 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Primero, sabemos que la razón está en más 4. Entonces, para que haya ido de más, desde un número x a más 1, va a tener que avanzar 4 espacios. Por lo tanto, ¿cuánto es ese número? Es menos 3, ¿verdad? Ya, ahora, menos 3. Para que vaya un número x a menos 1, ha avanzado menos 3 campitos. Entonces, ¿qué número estamos hablando? Perdón. De más 2, ¿verdad? Más 2 menos 3 me da menos 1. Ya tenemos los datos anteriores a mi sucesión original. Por ende, puedo igualar. El más 2, ¿qué va a ser? Va a ser mi c. El menos 3, ¿qué es? Mi a más b, ¿verdad? Y el más 4 es mi 2a. Entonces, de los datos se tiene lo que hemos hallado.
que C es igual a 2. Claro está. Luego, que 2A es igual a 4, por ende A es igual a 2. Y A más B es igual a menos 3. Tenemos el valor de A que es 2, por ende B va a ser igual a ¿cuánto? A menos 5. Luego, como me está pidiendo ayer el término 21, aplicamos fórmula para hallar el término enésimo, en este caso término 21, en una sucesión cuadrática. Aquí tenemos la fórmula, donde nuestro término enésimo es igual a A por n al cuadrado, más bn más c. Entonces, como tenemos todos los datos, n, ¿cuánto es? N es 18, A es 2, B es menos 5 y C es 2. Podemos reemplazar los datos. Entonces mi A sub 21 o mi término 21 va a ser igual a 2 por 21 al cuadrado más menos 5 por 21 más 2. Entonces, ¿cuánto sería mi término 21? Mi término 21, efectuando esa operación, va a ser de 779. ¿Ok? El término 21. Para que llegues hasta ahí, ¿cuánto te hubieras demorado? Formulazo nomás, pues. Ya. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, por favor, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que estés al tanto de los videos. Ya estamos full videos ahora, ¿ok? Por la cuarentena. Ya, y bueno, nos vemos en otro próximo video. Chicos, sigan estudiando, ¿ok? Chao, chao.